A ver, a primera vista, lo que pasa en América Latina y las tensiones allá en el Medio Oriente parecen cosas de mundos completamente distintos, ¿verdad? Pero si prestamos atención y unimos los puntos de los datos más recientes, lo que se arma es un rompecabezas geopolítico fascinante. Hoy vamos a desglosar cómo ciertos incidentes en la región, que parecen desconectados, son en realidad piezas clave para entender una amenaza global gigantesca proyectada para el 2026. Todo esto basándonos estrictamente en los últimos reportes. Así que vamos directo a la información. Nuestro recorrido de hoy será el siguiente. Pasaremos por la soberanía en México, la crisis económica en Argentina, el panorama político en Uruguay, el inesperado regreso de Venezuela y finalmente cómo el factor del estrecho de Hormuz conecta absolutamente todo esto. Arrancamos entonces con la sección 1, Soberanía y tensión en México. Miren esto, las recientes operaciones de la CIA en Chihuahua no solo causaron roces diplomáticos, sino que desataron un verdadero escándalo constitucional en México. Los reportes documentan una situación sumamente delicada que pone bajo la lupa exactamente cuáles son los límites de la cooperación internacional y hasta dónde pueden llegar las agencias extranjeras cuando operan en territorio soberano. Y ojo, porque no es un caso aislado. Los puntos de fricción son clarísimos. Estamos hablando de límites constitucionales desafiados, disputas de soberanía territorial y operaciones conjuntas de inteligencia entre Estados Unidos y México que están bajo muchísima presión. Todo esto se traduce en una escalada evidente de las tensiones bilaterales. Básicamente es un ejemplo de manual de lo frágil que resulta la autonomía de un Estado cuando choca con los intereses de seguridad de una superpotencia. Pasemos a la sección 2. Nos vamos hacia Argentina y su profunda crisis económica. ¡Millones! Literalmente hablamos de millones de familias que hoy se están quedando sin margen de maniobra frente al desplome del peso. Es una crisis que avanza en silencio, pero es masiva. El poder adquisitivo se está erosionando a una velocidad que castiga la base misma de la sociedad y, francamente, pone a prueba la capacidad del Estado para sostener a su propia población. Entonces, el país se encuentra en una encrucijada brutal. Por un lado, tenemos la aplicación de un plan de ajuste macroeconómico súper estricto que busca estabilizar unas finanzas públicas que llevan décadas en desequilibrio. Pero por el otro está el inmenso costo humano y social que se palpa todos los días en las calles. Es un equilibrio geopolítico muy delicado. Tratar de salvar los números de la macroeconomía sin cruzar esa línea de no retorno hacia un colapso social. Ahora, saltamos a la sección 3. Vamos a hablar de transparencia y política en Uruguay. Esto nos lleva a analizar una de las fuerzas políticas emergentes que más se está dando de qué hablar en la región últimamente. Se trata de Identidad Soberana, un movimiento liderado por Gustavo Salle que ha irrumpido con muchísima fuerza en el Parlamento uruguayo. Y lo interesante aquí es que este grupo no se alinea con la política tradicional. Al contrario, desafían de frente el control del Estado y exigen un nivel de transparencia institucional que, para ellos, es absolutamente innegociable. Aquí el choque de visiones es total. En un extremo tenemos la práctica histórica de la discrecionalidad estatal, que suele verse mucho en la asignación de cargos de confianza política. Y en el extremo opuesto tenemos estas fuertes demandas de transparencia de identidad soberana, argumentando que esos nombramientos directos son una vulnerabilidad sistémica inmensa. Es un debate profundo sobre el control democrático, sobre todo en un país como Uruguay, que hacia afuera siempre ha proyectado una imagen de estabilidad casi perfecta. Bien, pasamos a la sección 4, el regreso de Venezuela. Aquí el contraste es enorme. Recordemos un poco el contexto. Tras una era de crisis prolongada que empezó por allá en 1992 y una década de 2020 marcada por una deuda aplastante y muchísimo aislamiento internacional, las proyecciones para 2026 nos muestran un giro de 180 grados. De pronto vemos negociaciones directas para reintegrar al país con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Un movimiento geopolítico pragmático que, la verdad, muy pocos veían venir. Pero claro, esto no surge de la nada. Detrás de esta búsqueda de reintegración financiera hay un motor político interno trabajando a toda máquina, una transición de gobierno y el fuerte impulso de la Agenda 2030 liderada por figuras como Delcy Rodríguez, justo en medio del torbellino económico actual. El retorno a estas instituciones occidentales parece ser una estrategia sumamente estructurada para reconfigurar el modelo del país de cara a las presiones internacionales que se avecinan. Y aquí llegamos a la clave de todo. Sección 5. El factor global y el estrecho de Hormuz. En este punto nos toca hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué tiene que ver un paso marítimo en el Golfo Pérsico con las tensiones de las que acabamos de hablar en América Latina? Bueno, la respuesta está en lo frágil que es verdaderamente el mercado energético global. Cualquier corte en el estrecho de Hormuz saca de circulación de un plumazo una parte gigante del suministro mundial de petróleo. Y esas ondas de choque, bueno, estas economías latinoamericanas que acabamos de repasar simplemente no están preparadas para absorberlas.
Imaginemos este efecto dominó para 2026. Un potencial bloqueo naval de Irán en Hormuz provoca al instante un choque energético descomunal, disparando los precios del petróleo a niveles históricos. Al subir la energía, suben de inmediato los costos de transporte y de producción a nivel global. Esto genera una inflación incontrolable y termina hundiendo a la economía de todo el planeta en una recesión gravísima. Y ojo, que no lo decimos por decir. Instituciones de muchísimo peso como el FMI y la ONU ya lanzaron alertas globales severas sobre este escenario exacto. Advierten de una posible escalada del riesgo nuclear, un peligro inminente de recesión mundial total, picos inmediatos en los precios de la energía y, lo que resulta más alarmante para nuestra región, un colapso social que podría detonar rápidamente en las economías más vulnerables. Y aquí es donde todas las piezas encajan perfectamente. Esa soberanía nacional fragmentada de la que hablamos, el escándalo de inteligencia con la CIA en México, el desplome del peso argentino, la presión por transparencia en Uruguay o ese sorpresivo regreso de Venezuela al FMI, carece de un escudo real frente a la interconexión energética global. Si el mercado mundial de energía sufre un shock masivo, las defensas nacionales, por más sólidas que parezcan, se vuelven prácticamente irrelevantes. Todo este análisis nos empuja hacia una conclusión inevitable. Como bien se advierte en los reportes, la sombra energética global revela la verdadera fragilidad de la soberanía nacional frente a una crisis en 2026. Vivimos en un mundo tan hiperconectado que las políticas internas, las fronteras locales y el control territorial solo resisten hasta que el precio global de la energía decide otra cosa. Así que para cerrar este análisis de hoy, los datos nos dejan con una reflexión crucial. Sabiendo todo esto, viendo la inestabilidad institucional y lo dependientes que son las naciones de las cadenas de suministro mundiales, ¿qué tan resistente es realmente la soberanía local ante el tremendo choque energético que se proyecta para 2026? Esa es la gran interrogante que sin duda definirá la geopolítica de toda la región. Muchas gracias por acompañarnos a desenredar todo esto.